Hoy tenemos comunicación con Colombia, desde España, desde Miami, desde Ecuador, desde Perú, desde México, a Chile, de Caracas, Venezuela. Tras la Pista Forense vuelve en su 7ª temporada. Una manera distinta de acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses junto a destacados especialistas de todas las áreas de Argentina y Latinoamérica. Producción y conducción de las licenciadas María Laura Santos y Marcela Jorge Ramírez. Vamos tras la Pista Forense. Buenas tardes, hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marce, buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás vos? Ay, mientras sentía la presentación se me ponía toda la piel de gallina. 3 años ausentes de la radio, empezando la 7ª temporada después de 6 temporadas que realmente nos dejaron tantas cosas lindas, tantas. Sí. Se me va a trabar la lengua porque estoy nerviosa. Olvídate. Como si fuese la primera vez. Yo estoy diciendo que no dejes de hablar para que no me toque a mí. Pero realmente siempre tuvimos ganas de volver a hacer este programa. Yo me acuerdo cuando empezamos en el 2010, sí, las dos solas, con mucho miedo, con mucho temor de lo que podía ser este camino. Y programa tras programa, contactando a profesionales de Argentina, de Latinoamérica, también tuvimos invitados de España, de profesionales de Estados Unidos de habla hispana. Y realmente cuando dejamos el programa fue dejar un poco también, no solo a la audiencia, sino amigos. Hicimos sí, amigos a lo largo de esos 6 años. Y ahora volver, a pesar de todo, genera un nerviosismo como si fuese la primera vez. Sí, es terrible. Por eso esa sensación que hablábamos un poquito antes de entrar, que es como si lo hubiésemos dejado de hacer ayer, y al mismo tiempo decir, no, pasó casi toda una vida. Son 3 años, y en 3 años pasaron un montón de cosas también en nuestras vidas a nivel personal, profesional. Así que, bueno, es como haberlo dejado hace un día y al mismo tiempo volver cuesta. Sí, cuando lo dejamos estaba solita, y ahora... Ahora tengo un león en Ahora mi vida. tiene un león de 3 añitos, así que sí, pasaron muchas cosas en estos 3 años, pero bueno, quiero decirles que con Laura siempre que hablábamos y siempre que teníamos algún encuentro era cuándo vamos a volver con el programa, cuándo vamos a volver con el programa, inclusive muchos de estos profesionales que nos acompañaron durante nuestras temporadas pasadas también decías, chicas tienen que volver, sí, chicas tienen que volver a hacer el programa. Se extrañaba mucho, sí, la verdad que sí, lo extrañábamos mucho. La verdad que sí. Yo les quiero comentar a la audiencia que ustedes están escuchando una música de fondo. Esta música la compuso Hernán Mosquera, directamente para que sea nuestra cortina musical. Muchas gracias Queremos agradecerle. Esta música no la vas a escuchar en ningún otro lado porque fue compuesta directamente para nuestro programa. Para Tras la Pista Forense. También queremos agradecerles a las licenciadas Celeste Pingitore y Jennifer Avellán. Ellas son licenciadas en Relaciones Públicas y son las personas que se encargaron de realizar toda la comunicación a través de las redes sociales, la difusión, los videos que ustedes pueden ver en nuestras páginas. Así que bueno, gracias a las licenciadas que realmente... Desde el primer momento que dijimos de volver, ellas están trabajando a la par nuestra con toda la parte de difusión del producto del programa, y nos mantienen actualizadas y conectadas también, porque ahora estamos un poco lentas a todo lo que es red, así que nos viene bien que las chicas nos den su apoyo y nos apuntalen, así que muchas gracias. Y también agradecer a todas aquellas personas que, Laura, cuando nos fuimos la última vez, no teníamos Instagram. No. Ahora tenemos Instagram. Ahora tenemos Instagram. Creo que no deberíamos comentar más esto porque nos hace parecer un poco mayores. Sí, bueno, pero no sé si en esa época era tan común. En esa época era más común Twitter. No había, creo. Bueno, sí había, seguro. Sí, teníamos Twitter, Facebook. Y las redes sociales. Ahora tenemos Instagram y bueno, queremos a todas aquellas personas que nos siguen a través de estas redes sociales, también agradecer los saludos, las fuerzas que nos han dado, el cariño
Así que bueno, gracias a todos ellos. ¿Se nota mucho el temblequeo de la voz, Laura? Nada, está ¿Vos decís? impecable. Yo quiero también agradecer en nombre de todas nosotras al licenciado Maximiliano Ríos, que es un colega que nos ha sabido acompañar y apoyar y alentar para el regreso. Nos acompañó en otras temporadas, así que un cariño especial. No se pongan celosos el resto de los profesionales y amigos, pero bueno, vale la mención especial para el licenciado Por Ríos. supuesto, un cariño enorme a Maxi. Y también, Laura, no nos olvidemos de la gente de la radio. Por favor. Que como siempre nos recibieron muy afectuosamente. La verdad que estos 2 últimos días hemos tenido corriendo a la gente de la radio con el tema de la presentación, de toda la parte artística que conlleva para la gente de la radio poder presentar un buen programa, y realmente nosotros estábamos un poquito acotadas con el tiempo, pero mira, perfecto, en tiempo y forma. Quedó genial. Una de las partes que va a tener nuestro programa va a ser efemérides. Correcto. Pero contemos a quien no conoce qué es Tras la Pista bueno, Forense. dale. Hacemos una muy breve introducción. Dale. Tras la Pista Forense surge con la idea de acercar, como dice nuestra presentación, las ciencias forenses a toda la sociedad. Ver cómo cada técnica, cada especialización, cada especialidad suma a la hora de resolver un crimen o encarar una investigación de un determinado delito. Pero bueno, el programa no es solo eso, sino como dice Marcela, también vamos a hablar un poco de efemérides y vamos a tener una sección especial que yo, viste, me quedé en el tiempo. Yo digo, ya la audiencia sabe de qué trata el programa, pero bueno, bien, Laura. Vale la presentación. No, por supuesto, porque por ahí hay gente que nos está escuchando por primera vez. Bueno, más o menos vamos a darle una idea a la gente, como decíamos recién, vamos a hablar un poco de algún hecho o algún acontecimiento que haya ocurrido en la semana o en la semana siguiente al programa que tenga que ver con la temática. Y también vamos a tener una sección que se llama ¿qué estamos haciendo? En esta sección la idea es poder contactarnos con organismos no gubernamentales, con personas que tengan algo que aportar a la temática. Sí. También, por ejemplo, la idea nuestra es ver qué se está haciendo desde el Congreso con algunos de los temas que nos interesan, si hay determinados proyectos de ley respecto a determinada temática. Claro, sumar a la entrevista individual de un determinado profesional el plus de cómo determinado, como decimos, organismo de gobierno o no hace su aporte o de qué forma se trabaja para producir un cambio determinado en la sociedad. Por supuesto, como decimos, que tenga que ver con el programa, pero a mí me pareció cuando planteaste, le cuento al público que vos planteaste esta sección y me pareció interesante porque nos involucra un poco más con lo que nos está pasando a nosotros. Exactamente, como sociedad, ¿no? Porque a veces uno le echa la culpa a los funcionarios y cuando miramos qué estamos haciendo nosotros respecto a determinado tema nos damos cuenta que no estamos haciendo nada, y por ahí a la inversa. Como sociedad estamos haciendo un montón de cosas y no sentimos por ahí la respuesta por parte de los funcionarios o quienes nos gobiernan. Entonces, bueno, la idea de esta sección es precisamente eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y por supuesto, a través de este medio, invitar, si hay alguna ONG o algún profesional que tenga que ver con la temática, bueno, poder plantear y ver qué se está haciendo como sociedad. Exacto, sí, eso también hacíamos en temporadas anteriores. Muchas veces, lo decíamos todo el tiempo al aire, muchas veces los temas que tratamos en el programa vienen de sugerencias o de cuestionamientos que nos hacen a través de las redes. Así que bienvenidas las sugerencias, las opiniones, los cuestionamientos. Bueno, para empezar el programa de hoy, Laura, yo quiero comentarte que habíamos tomado como referencia el 29 de abril, el Día del Animal, y lamentablemente hoy, cuando leo los noticieros, me encuentro con una noticia, y digo lamentablemente no solo por el hecho en sí, sino porque ocurrió en mi ciudad natal, en Río Cuarto. Lamentablemente una perrita fue encontrada malherida la semana pasada. Estaba como despellejada, estaba dejada, estaba lastimada. Realmente es una cosa que uno no puede entender, ¿no? Hay muchos casos
de maltrato animal que es incomprensible. Porque uno, a ver, tratando de entender, ¿no? Vos podés a lo mejor tener un animal, un perro, para que te cuide la casa, por ahí no tenés los recursos para comprarle alimento, y entonces, bueno, por ahí le das el resto de comida, por ahí si no te queda resto de comida no podés tener bien alimentado al animal, pero ya de ahí a la agresión física, a lastimarlo, a castigarlo, realmente me parece de una crueldad terrible. Y aunque la gente no lo sepa, o tal vez hay gente que lo sepa y gente que no, se está infringiendo una ley, porque hay una ley de maltrato animal. Sí. Tenemos el antecedente de la ley Sarmiento y después la ley, no recuerdo, la 14.346, que fue la que suma a la definición de maltrato animal. Y ahora, bueno, justamente se está reviendo. Entiendo que es en el Congreso. Sí, hay 14 proyectos de ley que se están tratando ahora. Si mal no recuerdo, creo que la semana pasada hubo reunión en comisión respecto a analizar estos 14 proyectos de ley que entiendo están en la Cámara de Diputados para ver si de alguna manera se puede hacer una ley mejor o... Sí, más severa estaban buscando, ¿no? Exactamente. Más severa para, digamos, disminuir o acotar el daño que puedan sufrir los animales. A mí me parece, a veces la gente dice, bueno, pero se ocupan primero de los animales y no de las personas. Yo creo que la sociedad es un todo y, seguro. Y los animales son seres indefensos que, o sea, también la agresividad, como decís, esa agresividad desmedida, desproporcionada hacia un animal, habla de cómo estamos y de quiénes somos, ¿no? Entonces, creo que hay que regularlo de alguna forma. Sí, y tal vez alguien se esté preguntando, hablan del Día del Animal en un programa de... ciencias forenses. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo quiero recordarle a la gente, pero tal vez no lo sepa, que existe una disciplina que es la veterinaria forense. Hay otra disciplina que nosotros hemos tratado acá, que es la odorología, que es cuando se adiestran animales para la búsqueda, ya sea de explosivos, exactamente. Quiere decir que de alguna manera los animales, en este caso los perros, participan también de temas que tienen que ver con los casos forenses. De hecho, muchas veces hemos visto cuando desaparece alguna persona, sobre todo el caso de los niños, cómo se utilizan los perros buscadores para ver si pueden dar con esa persona. Exacto. Así que, bueno, en nuestro primer programa... Queríamos mencionar, bueno, en base que estamos cerquita del día, y también que sepan que vamos a dar seguimiento a los tratamientos que se hagan de estas posibles modificaciones. Ojalá surja, ojalá nos ayude a mejorar como sociedad y bueno, y que esos seres indefensos también estén más resguardados, ¿no? Seguramente. Bueno, Laura, ¿qué te parece si hacemos la primer pausa? Dale. Y volvemos en un minutito? Estás escuchando Tras la Pista Forense. Tras la Pista Forense. Laura, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él siempre ha sido nuestro amuleto de la suerte. Creo que desde la primera temporada él siempre nos acompañó. Estamos hablando del licenciado Roberto Mesaniela. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Bueno, todavía no está en línea. Bien. Estamos esperando que el operador. Bien, yo quiero comentarle. Yo entendí también que estaba, pero sí. no sos vos, Marce. Ah, no soy yo. No, somos las dos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Estoy un poco desacostumbrada a que tengo que ver las señales. Claro, lo tengo a mi espalda al operador, así que se ríe, vos se ríe. mirame a mí, yo lo miro fija. Y vos me haces las señas. Y hasta que él no haga la señal, bien. Vos no te alarmes. Bueno, quiero comentarle a la audiencia que el licenciado Roberto Mesaniela es licenciado en criminalística, en criminología. Si bien él obtuvo su título aquí en la República Argentina, él es un reconocido profesional no solo en Brasil, donde actualmente se está desempeñando como perito forense, sino que él ha participado en algunos casos importantes en Latinoamérica. Y además, vamos a ver si nos contactamos, vamos a hablar con él, porque hace poco publicó un libro. Así que vamos a tratar de Hernán Mosquera compuso nuestra cortina musical. Seguimos en el aire. ¿Sabes lo que pasó, Laura? Me olvidé de apagar el celular. ¿Sabes qué? Yo quiero decir algo. Sí. Leo me estaba haciendo caras como que algo estaba sonando. Yo de acá, con los auriculares, no escuchaba el tuyo. Yo el mío, juro que lo apagué antes de... Sí, son esas pequeñas cosas que uno tiene que acordarse. Hay que volver a entrenarse, Marce. Es así, pasa, olvídate. Estábamos hablando de Roberto Mesaniela, Sí. estábamos presentando al público, estábamos contando quién era, que es un profesional de la criminalística que si bien se formó en nuestro país, ha trabajado, como dijo Marcela, en Brasil y también ha participado en casos importantísimos en el resto de Latinoamérica. Estamos haciendo un poquito de tiempo hasta que podamos tener la conexión y si no, Leo, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Todavía no? Bueno, más o menos. Dale, vamos a un tema musical, Marce, te invito a que nos relajamos un poco y a ver si conseguimos. Bueno, como te decíamos antes del tema musical, vamos a hablar con nuestro primer invitado. Él es licenciado en criminalística y criminología, nuestro talismán de la suerte, Laura. Sí, absolutamente. Ya que fue el primer invitado en cada una de nuestras temporadas, estamos contactadas con Brasil. Hola Roberto, buenas tardes. Hola Marce, hola Laura, ¿cómo están? Bien, muy bien, bienvenido Roberto, qué lindo escucharte. Yo creo que estoy, al igual que ustedes, feliz por este retorno, debo confesarlo. Muchas gracias. Roberto, para empezar, teniendo en cuenta, porque yo te cuento que arranqué el programa como si fuera un día más de alguna de las temporadas pasadas, y Laura me dijo, es primer programa, por ahí hay muchas personas que no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia forense, de criminalística, de criminología. Entonces, bueno, Roberto, la idea es introducir un poquito a aquellas personas que tal vez no conozcan mucho de estas disciplinas. Dale, mira, yo creo que para comenzar a hablar de criminalística, yo creo que también hay que comenzar hablando del programa de ustedes. Y en referencia que justamente ustedes ocuparon durante todos los años que estuvieron en el aire un lugar muy preponderante para las ciencias forenses, porque tuvieron o le dieron voz y le dieron espacio y le dieron visibilidad a la criminalística o a lo que ya trascendió más allá de la criminalística, que es o que son las ciencias forenses. Yo creo que hoy hablar de criminalística en sí solamente es como quedarnos un poco en el tiempo. Seguro, sí. es cierto. Ciencia. ¿Cómo? Es cierto lo que estás diciendo, sí. Sí, la ciencia criminalística está avanzando al ritmo de los tiempos actuales, entonces creo que hoy es más conveniente hablar de las ciencias forenses o de ciencias forenses como la ciencia que estudia el crimen o que trata de dilucidar el crimen. Y yo creo que hacen bien en poder esclarecer o en poder comentar o que se hable de esta de la cuestión conceptual de la criminalística, porque hay mucha gente nueva que se suma al programa, hay muchos estudiantes que seguramente se están sumando a este espacio y necesitan saber
qué es lo que hace la criminalística, qué es lo que hace un criminalística, por qué no se la debe confundir con la criminología y qué son las ciencias forenses, que es lo que, o el término que más se usa hoy. Pero lo importante es eso, saber que la criminalística ha trascendido, que sigue evolucionando muchísimo, que sigue siendo, a pesar de que el nombre hoy haya quedado un poco en el tiempo, saber que es la ciencia que se encarga del estudio del local del crimen, de todos los vestigios que se encuentran, para poder explicar de manera científica cómo ocurrió un hecho, dándole al juez y a la justicia en particular las herramientas necesarias como para que pueda entender un caso. Obviamente que si uno lo ve o lo escucha de esa manera parece ser algo muy simple o muy fácil. Sí. Y sabemos que en la realidad esto no es así. Tanto el trabajo del perito en campo o del perito que hoy trabaja para alguna institución policial y que es el que hace el relevamiento del local de un crimen, sabe de lo que estamos hablando y sabe lo difícil que hoy es relevar por diversos factores. Muchas veces falta de tecnología, muchas veces falta también de conocimiento o falta de actualización, y ese problema nosotros, digo nosotros porque en mi caso yo siempre he trabajado como perito particular o como perito en la parte privada, nos encontramos con una grave deficiencia en el levantamiento que se hace del local de un crimen, y eso conlleva obviamente a que después no podamos realizar las inferencias o no podamos determinar, por ejemplo, la dinámica de los hechos, porque el local del crimen no ha sido en su primer momento preservado, los vestigios no han sido levantados como deberían ser levantados y tratados, y obviamente después no cumplieron con la respectiva cadena de custodia. Entonces, bueno, tenemos un pequeño problema en el audio. Laura, mientras lo escuchaba Roberto, yo pensaba, no cambió demasiado por ahí los conceptos, como decía Roberto, que ya hablar de criminalística es muy chico, porque sí, ya la verdad que el espectro es mucho más amplio, pero lo que me parece que sigue siendo igual es el tema de la dificultad que a veces se tiene para poder ejercer la profesión en forma privada, ¿no? Y lo que le quería preguntar, ahora cuando vamos otra vez a tener la conexión, era si esto él lo notaba, él ejerce en Brasil la profesión, pero como decíamos antes, trabajó en otros países de Latinoamérica. Si esto es algo que se repite a nivel Latinoamérica o es exclusivo de nuestro país. Exactamente. Sí. Y ver si por ahí a lo largo de estos 3 años de ausencia nuestra, ver si la sociedad en general, ¿no? El ciudadano común ha tomado, digamos, más noción, conciencia. Exactamente, porque a ver, a través de las series que todos conocemos, CSI y todo eso, es como que la gente empezó a entender de qué se trata, sí, ¿no? Ahora, desde lo práctico, por ejemplo, cuando por determinado motivo te toca presenciar, no sé, un accidente o, en el peor de los casos, tal vez, no sé, un tiroteo o algo. Sí, cualquier delito. Exactamente. Suponte. La gente, el ciudadano común, está preparado para eso. Roberto, volvemos a tener conexión. Hola. Hola, Marce. Hola, sí. Hola. Te perdimos por un momento. Estoy acompañando. La verdad que estamos teniendo un pequeño problema, pero bueno, ya creo que lo solucionamos. No sé si me escuchan ahí mejor. Sí. No, perdón. Iba a retomar lo que les estaba... Dale, Laurita. Estamos hablando de que el momento de... vos hablabas de la inspección ocular y de cadena de custodia, era uno de los momentos más críticos, y ahí es que dejamos de escucharte. No sé si querés retomar. Sí, yo lo que decía es que a pesar de que la criminalística ha evolucionado en términos conceptuales, específicamente porque algunas de las técnicas, siguen siendo las mismas, otras nuevas se han incorporado. Lo que la gente tiene que entender es que una cosa es
un hecho ideal, que es lo que uno por ahí estudia en los libros, y otra cosa muy diferente es el mundo real. Sí. Y en el mundo real están los peritos que trabajan para la policía y que son los que hacen el relevamiento del lugar de los hechos, que muchas veces se encuentran atados de pies y manos y no pueden realizar un trabajo de la manera que deberían hacerlo, respetando todos los protocolos. Y por otro lado nos encontramos los peritos que trabajamos en la parte privada, con que, munidos de un material deficiente, también no podemos aportar mucho a la justicia. Pero bueno, eso por ahí son temas que salen a la luz a raíz de todos estos casos que toman esa notoriedad de manera tan rápida en los medios de comunicación. Y yo creo que ese fenómeno CSI ha traído cosas buenas o cosas positivas y cosas negativas para el trabajo del perito. Es algo que yo le dediqué gran parte de un capítulo de mi libro, que en algún momento lo podemos hablar. Fue algo de lo que pasó en este tiempo que estuvimos fuera del aire, fue una de las cosas lindas. Pero este fenómeno CSI, como es conocido, y no es algo que lo diga yo en este momento, es un fenómeno que ha sido estudiado inclusive por varios sociólogos. Lo que yo hice en su momento fue traer eso a la realidad, porque me estaba encontrando principalmente en muchos estrados o en muchos tribunales brasileños y en muchos tribunales de otros países, con que la referencia mayor en términos de ciencias forenses la obtenían de estas series televisivas. Y entonces ahí entraba lo más grave es que esto era tomado como algo realmente verdadero. Y ahí es donde entra la explicación de un perito, inclusive en pleno juicio oral, en donde hay que hacerle entender a la gente que eso no pasa de una serie televisiva, de una serie ficcionada, en donde sí, gran parte de lo que pasa ahí es lo que pasa en el mundo real, no en los tiempos que pasa en un seriado como ese, y también no es toda la tecnología que uno ve en ese seriado es la que existe. Y obviamente en el mundo real también pasan o chocamos con otro de los factores que en una ficción no se ve, que es la burocracia, o la maldita burocracia, como yo la llamo, que hace con que trabajos sensibles como el trabajo del perito por el aporte que realiza la justicia se vea un poco empañada, porque justamente sabemos que en investigación criminal, a medida que nosotros dejamos o que la justicia deja pasar el tiempo, o el tiempo que pasa, como dice la famosa frase de Edmond Lockhart, es la verdad que se va alejando de nuestras manos, y eso es lamentablemente algo que está pasando muchísimo en nuestros días. Roberto, esto que vos nos estás comentando, ¿vos lo percibís en Brasil, donde ejercés, o cuando estás en algún otro país, mismo cuando estás en Argentina o cuando has trabajado en otro lado? ¿Esto es algo que se replica en toda América Latina? Y esto es algo que yo lo vengo viendo en casi toda América Latina. Por eso justamente es lo del fenómeno CSI. Yo no voy muy hacia lo negativo de los CSI, del fenómeno CSI, sino tomo más lo positivo, que es la visibilidad que le dio al trabajo de los peritos judiciales, o al trabajo del perito forense, judiciales aquí en Brasil. Eso es lo que rescato. Lo otro creo que pasa a ser un poco para nosotros anecdótico. No deja de ser grave que un magistrado o que un fiscal crea que lo que pase en una serie televisiva es lo que debería pasar en la vida real. Bajo ese aspecto, claro que eso es grave. Pero ya te digo, esto es a nivel general lo que está pasando, lamentablemente. ¿Y ves ves la perspectiva de que eso cambie de acá en un tiempo? Yo pienso que en lo que tiene que ver con
con la formación de los magistrados, la formación de la gente de campo, los cuidados de la gente de campo, tiene que ver más con decisión política que con otra cosa. No sé, en base a tu experiencia, cómo vos lo percibís. Que hasta que no haya una decisión política de educar y de educarse, es muy difícil que eso pase. Mira, yo trato de ser siempre positivo y de pensar de que eso va a cambiar, de que uno puede a través de su lugar hacer o intentar hacer entender. De hecho, ese fue el objetivo del libro que escribí el año pasado, justamente para dejar clara algunos asuntos en el área pericial que estaban un poco oscuros o que estaban un poco confusos para el ambiente. Este libro está destinado exclusivamente a fiscales, a jueces, a abogados penalistas, para que de una manera no tan técnica entiendan qué es la criminalística, qué son las ciencias forenses, cuál es la función del perito y cuál es la limitación también que el perito tiene, porque uno al toparse con un perito en la vida cree que es la solución por ahí a todos los problemas o es la clave para la resolución de un caso. Sí, que un profesional puede resolverlo todo. Exactamente, el perito tiene un papel fundamental, eso no podemos negar, pero no lo es todo, y el perito necesita en gran parte también de la agilidad procesal como para que también todo llegue a un buen fin. Y cuando estoy pensando positivamente por ahí, lamentablemente me deparo con colegas que lamentablemente cuando salen al aire confunden un poco más las cosas y eso hace con que lamentablemente tengamos que retroceder en el tiempo, sí, o con el granito de arena que vinimos poniéndole. Eso también es una realidad, lamentablemente sí. es así. Estás comentando de tu niño, del libro, y yo quería preguntarte, Roberto, si... Primero quiero saber cómo se llama el libro. ¿Cómo se llama tu libro? Así lo decimos todos. A ver. El libro se llama Criminalística para criminalistas, criminólogos y peritos judiciais. Más claro. Fíjate cómo lo terminó, judiciais. Muy bien, portugués. Por lo que entendemos, Roberto, actualmente solo está la versión en portugués. ¿Tenés idea de poder hacerlo en español? Bueno, yo le prometo a la audiencia que esta pregunta se la vamos a hacer. Se la vamos a hacer en vivo. Porque la verdad que estaría bueno, ¿no? Sí. Sé que la primera versión, bueno, el que él estaba hablando está en venta en Brasil, pero bueno, que estaba viendo la posibilidad de poder hacer la versión en español. Por supuesto, las primeras en ir a buscar el libro, en ir a comprarlo. Vamos a... Y bueno, quiero agradecerle a Roberto esto que él comentaba al principio de la entrevista, ¿no? Que hicimos un pequeño aporte, él dice el gran aporte de visibilizar un poco todo el tema de las ciencias forenses. Y la verdad, Laura, yo me acuerdo que cuando empezamos el programa, allá por el 2010, realmente había como mucha más falta de conocimientos que ahora, ¿no? Sí. De hecho, uno decía criminalística y te decían, está relacionado con la abogacía. Sí, policía. Exactamente, ¿no? Y creo que... Hubo un cambio. Creo que hicimos un pequeño aporte. Sí. A mí me pasaba cuando daba clases que al principio, hace unos años, también cuando decía, bueno, ¿qué es criminalística? Y ahí surgía medicina legal, policía, abogacía, y ahora, o sea, del año pasado, ya decís criminalística y ya lo primero que te dicen es CSI. Como decía Roberto, no hay que quedarse con lo malo, sino quedarse con lo bueno de que ese programa realmente ayuda a la visibilización o a la visibilidad de nuestra profesión. Pero bueno, también es cierto que tiene esta cosa negativa de la fantasía que provoca. Y sí siento que a nuestro modo hemos logrado hacer un aporte para el conocimiento de las ciencias forenses. Roberto. ¿Nos escuchás? Hola. Roberto, ¿nos escuchás?
se escucho, no sé si ustedes me escuchan. Sí, perfecto. Vamos por la pregunta del millón, Roberto. Yo te preguntaba antes de la interrupción si tenías idea o en vista de poder hacer tu libro traducido al español. Mira, la idea está, es algo, tuvimos propuestas de 2 editoras que la quieren publicar en español. La verdad que es algo que yo también anhelo. Estamos con un poquito de falta de tiempo nada más, porque no sería solamente la traducción del libro al español, que sería una cosa fácil porque es mi idioma. Hola. Hola. Ay, lo perdimos de nuevo. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Laura. Esto continuará. Esto continuará. Pero yo hablé en privado con Roberto y él comentaba esto, ¿no? Que no era una cuestión de solamente el idioma, sino también que como él hablaba de todo el tema judicial, claro, la legislación exactamente es distinta, y entonces que le iba a llevar un poco de tiempo, pero bueno, era la idea. Bueno, Laura, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Dale, un poco más tomamos de música. Un poquito de café y nos encontramos después de la pausa. Gracias. Dale. Laura, no podemos dejar de mencionar una pérdida que sufrió la medicina forense el 17 de marzo, y estoy hablando de la muerte del doctor Osvaldo Raffo. Sí. Fue un reconocidísimo médico forense de nuestro país. Sí. Participó en los casos más resonantes de la crónica policial argentina. Por acordarme de algunos casos, Nora Dalmazo, María Marta García Belsunce, José Luis Cabeza, Candela Rodríguez, sí. Ángeles Rawson. Realmente un profesional muy querido y muy admirado. Sí, muy respetado y súper destacado. Sí, y que siempre estuvo vigente, siempre actualizado, siempre, o sea, nunca dejó de trabajar realmente. No, el último trabajo que realizó, digamos de los más conocidos por la opinión pública, fue la muerte del fiscal Alberto Nigman. Sí. Él fue parte del equipo que contrató la ex esposa del fiscal. Uh-huh. Y realmente siempre uno lo veía una persona tan activa, tan cordial. Yo quiero decirle a la audiencia que con Laura tuvimos la posibilidad de conocerlo personalmente. Yo, Laura, sabes que no me acuerdo, yo creo que fue en el 2015. Creo que sí, no sé si fue o finales de 2014, no recuerdo. Bueno, a él le entregaron el premio Sarmiento en el Congreso de la Nación, sí. En el Senado de la Nación, y en esa oportunidad tuvimos oportunidad de charlar con él sí, en el Congreso. Me acuerdo que estabas en una sala privada, fue muy agradable. Creo que estaba su ayudante. Estaba su secretaria. Sí. No sé si sería la misma que estaba trabajando con él en el último tiempo de vida. Y lo que me acuerdo, ¿no? Y que después cuando vos lees notas que le ha dado a algunos medios o algo, hace hincapié sobre lo mismo, que el caso que más, no sé si la palabra es perturbar, pero que más lo conmocionó fue cuando él tenía que entrevistar a Robledo Puch. Sí, yo tuve, más allá del encuentro en el Congreso, recuerdo que una vez fuimos con el licenciado Maxi, participamos de una charla que él daba para algunos profesionales, y él habló, entre otros casos, del de Robledo Puch, y cómo realmente, o sea, la palabra perturbar no es desacertada, cómo él terminaba agotado, sí. Después de tener entrevistas con él. Era realmente, él decía que era
como haber visto al diablo en persona. Sí, en esos y ojos mirá no había que, nada. exactamente, mirá que de haber entrevistado asesinos. Sí, la de- cantidad de de lo largo autopsias, de escenas de su crimen, vida. de cosas terribles que ha Sí, visto sí. en base a su profesión, ¿no? No es que era un hombre impresionable, ¿no? Hablando Claro. mal y pronto. Entonces, cuando lo escuchabas hablar sobre Robledo Puch y las entrevistas, era realmente, o sea, te lograba transmitir esa, no me atrevo a decir temor, pero sí perturbación. Él decía que después quedaba súper afectado, incluso volviendo Sí, a su casa. sí. Sentía que tenía, o sea, estoy repitiendo sus palabras, Sí, sí. sin inventar nada, que él sentía que había tenido contacto con la auténtica maldad y que era muy difícil después sacarse ese pesar, esa sensación fea que le quedaba, no solo física, sino también mentalmente. Así que era impresionante escucharlo hablar del caso de Puch. Insisto, era una persona, el doctor Raffo, que no era una persona impresionable, con una vasta experiencia en casos terribles, que él describa así a un delincuente, bueno, llama por lo menos la atención, ¿no? Pero bueno, siempre va a ser recordado por todos los profesionales de Argentina. Creo que marcó un rumbo, que fue un ícono de las ciencias forenses, me atrevo a decir uno de los más importantes de nuestro país, y siempre va a ser recordado y respetado, incluso con su final, ¿no? Sí. Lamentablemente él se suicidó debido a una enfermedad, una larga enfermedad que lo aquejaba. Él dejó 2 notas, una en la habitación donde se pegó un tiro, al juez, donde decía que, bueno, que nadie había participado de su muerte, y a su vez en la planta baja a su secretaria, a su asistente, diciéndole que no subiera las escaleras sola, o sea, advirtiéndola de que podía encontrarse con un cuadro desagradable. Sí, lo hizo un día que ya no estaba cuidándola, ¿no? El día de descanso. Queríamos, bueno, recordarlo porque indudablemente ha sido una persona que ha hecho un aporte importante a la medicina legal. Sí, es referencia del caso y siempre manteniendo la humildad. Seguro. Y el buen humor, que eso también a veces es difícil, ¿no? Seguro. Nuestro Así que cariño bueno, para toda su familia. Laura, nos quedan 2 minutos, 3 minutos. ¿Cuánto nos queda, Leo? 3 minutos. Al unísono. Déjame decir que estuvimos escuchando Arcade Fire de Reflector y de Depeche Mode, Enjoy the Silence, porque después no decimos los temas musicales y también nos retan. Bueno, un inicio un poco accidentado por el primer programa. No, para nada. Vamos a tratar de llegar un poquito más temprano. Sí. Hoy quiero decirle a la gente que llegamos así con lo justo por la emoción, por todo. Sí, hicimos un brindis previo, un cafecito. Sí, no digas brindis porque suena... Sí, no, suena hemos alcohol. bebido No. alcohol. Nada Nos reunimos con Laura y las licenciadas para charlar un poquito de los proyectos que tenemos para este año, y llegamos casi justito a la radio. Por eso por ahí todo el tema de la comunicación se nos complicó un poco. Bueno, veremos viendo cómo se desarrolla en el transcurso del año. Yo creo que va a mejorar, vamos a mejorar, seguramente. Vamos a ayornarnos, vamos a ponernos un poco más al día, y yo estoy muy contenta de haber empezado. Es como romper el hielo de una definitiva vez. No voy a decir cosas terribles, así que estoy muy contenta de haber empezado y que nos acompañen del otro lado. Para quienes ya nos conocían, bueno, encontrarnos nuevamente, y para quienes no, que descubran el programa, que les interese y que sepan que del otro lado pueden hacer su aporte y darnos ahí sus sugerencias. Bueno, y también a toda la familia y amigos, ¿no?, que nos están escuchando y que nos mandan también muchos cariños. Laura, nos reencontramos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Atención, de 18 a 19, porque como antes íbamos de 19 a 20, por ahí nos podemos mandar el furcio. Pero no, ¿quién viene a las 19? A las 19 nos acompaña Cris Mijail con El Rayo de Urano. ¿Los dejamos con ella? Dale. Hasta el próximo jueves, gracias. ¿Querés un buen asesoramiento, seguridad, confianza y honestidad a la hora de contratar un seguro? ATM Marítimo. Agencia autorizada. Calle 53, número 2991/2997. Esquina 130, Hudson. Teléfono 2915-6154. Asegura con la tranquilidad que vos mereces. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.
Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.